Todo comienza en un pequeño y enigmático pueblo, donde el sheriff Boyd recorre las calles al atardecer, haciendo resonar una campana que parece anunciar algo más que el fin del día. Al sonido metálico, los residentes responden apresurados, cerrando ventanas y asegurando sus hogares antes de que la oscuridad los envuelva. Curiosamente, cada puerta es protegida por una extraña roca que parece cumplir un papel crucial en esta rutina nocturna. Entre ellos está Frank, uno de los habitantes, cuya embriaguez lo retiene lejos de su casa antes de que caiga la noche. Dentro de su hogar, su esposa se apresura a encerrar cada ventana mientras su hija, intrigada por un susurro, se acerca a una de ellas. Allí, una anciana que afirma ser su abuela le ruega que la deje entrar. El instinto infantil la lleva a abrir, y en ese instante, lo que parecía ser una dulce anciana. Al amanecer, Frank regresa, solo para ser confrontado por el sheriff, furioso por su imprudencia de no haber estado para cuidar a su familia. En un silencio sepulcral, descubrimos el destino fatal de su esposa e hija, brutalmente asesinadas durante la noche. Mientras tanto, una familia, los Matthews, viajan por el país en su casa rodante. Sin saberlo, están a punto de encontrarse con algo mucho más oscuro que un simple paseo por la carretera. Un árbol caído bloquea su camino y los obliga a desviarse, mientras cuervos revolotean encima de ellos, llevándolos directamente al inquietante pueblo. Al llegar, el sheriff Boyd les indica seguir un sendero que, en teoría, los llevará de vuelta a la autopista. Sin embargo, una y otra vez, como en un bucle siniestro, los Matthews se encuentran regresando al mismo punto de partida, como si el pueblo mismo los reclamara. Frustrado, Jim, el padre, decide tomar un camino opuesto, pero Boyd y su ayudante Kenny, conscientes del peligro que se avecina con la noche, preparan una trampa, colocando una tira de clavos en el camino para detenerlos. Sin embargo, antes de que puedan alcanzarlos, otro auto aparece de la nada, impactando la casa rodante y volcándola en medio de la carretera. El conductor del auto camina herido y Boyd envía a Kenny en busca de ayuda mientras él corre hacia el lugar del accidente. El tiempo apremia, la oscuridad está cerca. Al llegar, descubre que en el auto viajaba un pasajero adicional, un hombre intoxicado llamado Judd, mientras que dentro de la casa rodante la situación es crítica. Jim está atrapado, Tabitha inconsciente, Julie ilesa pero asustada, y el pequeño Hassan con una pierna gravemente herida. La urgencia es palpable. Boyd saca a Julie, mientras el grupo de rescate, liderado por Kenny, trae a la doctora del pueblo, Christy, al padre Catry y a Ellis, el hijo de Boyd. Sacan a Tabitha, pero liberar a Ethan parece imposible antes de que la oscuridad cubra el cielo. Boyd, sabiendo lo que está en juego, divide a la familia. Aquellos que pueden moverse deben buscar refugio inmediato, mientras Kenny y los demás se apresuran hacia la casa colonia, pero olvidan que estaba la tira de clavos en la calle, dejándolos sin protección y obligados a correr a pie hasta que, apenas a tiempo, logran llegar a salvo. Boyd, por su parte, se queda en la casa rodante con Jim y Christy. A medida que la noche desciende, Jim escucha voces llamándolo desde fuera. Una tentación peligrosa. Boyd lo detiene con una advertencia escalofriante. Esos no son humanos, son criaturas que adoptan formas familiares para engañar, cazadores que disfrutan del miedo de sus víctimas. Afortunadamente, el amuleto que Boyd colocó mantiene a raya a estas entidades, pero solo si no se les invita a entrar. Mientras tanto, en la casa colonia, Tabitha, Julie y Jade, aún inconsciente, son separados y atados. Donna, la enigmática líder del lugar, les explica que esta es una medida necesaria en su primera noche para garantizar su seguridad. Les relata cómo todos llegaron allí de forma similar, atrapados por un árbol caído y condenados a vagar por un pueblo del que no hay escapatoria. También habla de los monstruos que acechan en la oscuridad y de cómo la extraña piedra encontrada por Boyd es lo único que los mantiene a salvo. Mientras tanto, Julie no puede evitar sentir una creciente inquietud cada vez que Victor, uno de los sobrevivientes más antiguos del pueblo, se le acerca. Su mirada distante y comportamiento extraño alimentan su temor. Fátima, notando su nerviosismo, decide ayudarla, desatándola y llevándola a ver las pinturas de Ellis, con la esperanza de que el arte de su pareja la tranquilice y le brinde algo de consuelo en medio de tanta incertidumbre. En otro rincón del pueblo, en la clínica, Sarah está a cargo de Toby, el conductor del auto que provocó el accidente. Todo parece bajo control hasta que Sarah empieza a escuchar las voces, susurrando en su mente, incitándola a una acción oscura. Siguiendo esas órdenes misteriosas, Sarah toma una decisión mortal. Asesina a Toby y abre la puerta, invitando a los monstruos a entrar. Más tarde, cuando se enfrenta a su hermano, se defiende asegurando que las voces le prometieron que, al hacerlo, encontrarían una forma de salir del pueblo y regresar a casa. Con el amanecer, la familia Matthews finalmente se reúne y, por ahora, encuentran refugio en la casa colonia. Es en ese ambiente que el joven Ethan experimenta algo inquietante. Desde su ventana, ve a un niño misterioso vestido de blanco que parece observarlo desde la distancia. Mientras tanto, Kenny llega a la clínica solo para descubrir una escena devastadora. La puerta está abierta y en su interior yace su padre, brutalmente asesinado por los monstruos junto con otros residentes. El padre Catry, siempre calmado pero firme,
decide llevar a Jim y Tabitha a un recorrido por el pueblo. Durante este paseo, les explica que pronto participarán en un ritual en el que podrán elegir entre vivir en la casa colonia, donde todo es compartido en comunidad, o mudarse a una casa privada dentro del pueblo. Mientras caminan, se topan con una extraña estructura, a la que Katri se refiere como la caja, su método único de castigo. Aparentemente será utilizada por primera vez para castigar a Frank, cuya negligencia resultó en la trágica muerte de su familia. Boyd, el sheriff, se opone a su uso, afirmando que la caja fue diseñada solo como una advertencia, no para un castigo real. Sin embargo, Frank, consumido por el dolor de su pérdida, insiste en aceptar su destino y ser encerrado allí. Al mismo tiempo, Donna enfrenta a un desconcertado Jade, que ya ha recuperado la conciencia. Jade, acostumbrado a su vida cómoda y privilegiada como desarrollador de software, no cree en la gravedad de la situación. En su mente, está convencido de que todo es parte de una elaborada broma, un escape room creado por su amigo Toby. De vuelta con Ethan, este se encuentra con Victor, quien le confiesa una extraña creencia. Los árboles alrededor de la casa parecen estar moviéndose, acercándose lentamente. La conversación toma un giro más inquietante cuando Ethan menciona al niño de blanco que vio, lo que provoca un inusitado interés en Victor. Durante la ceremonia de elección, Julie, para sorpresa de sus padres, decide quedarse en la casa colonia, en lugar de unirse a ellos en una casa privada del pueblo. Jad, aún creyendo que todo es una farsa, interrumpe la ceremonia, causando un escándalo. Kenny, en un intento de convencerlo de la realidad de su situación, lo lleva a la tumba de su amigo, esperando que la evidencia de la muerte haga que Jade comprenda la gravedad de lo que están viviendo. Esa misma noche, el destino de Frank se sella. Encerrado en la caja, es brutalmente asesinado por los monstruos que acechan en la oscuridad. Mientras tanto, Jim lleva a Ethan al comedor del pueblo, donde Victor le muestra un dibujo de un niño. Ethan reconoce de inmediato al misterioso niño de blanco que vio desde su ventana. A través de un fragmento del pasado de Victor, descubrimos que llegó al pueblo siendo solo un niño, y lo último que vio antes de que su vida cambiara para siempre fue al mismo niño de blanco invitándolo a jugar, rodeado de los cadáveres de antiguos residentes. Jim, preocupado al ver la cercanía de Victor con su hijo, le advierte que no se acerque a él nunca más. En la casa colonia, Julie, aunque inicialmente encantada por la sensación de comunidad, empieza a tener remordimientos al darse cuenta de las dificultades de compartirlo todo. Sin embargo, encuentra consuelo en Fátima y su amistad florece, lo que alivia un poco su incertidumbre. Cuando Tabitha llega, una discusión estalla entre madre e hija. Julie, frustrada, le revela a su madre que sabe que Jim y ella están al borde del divorcio. También descubrimos que la familia Matthews había perdido a un bebé, lo que contribuyó a su distanciamiento. Mientras tanto, Victor guía a Ethan al bosque en busca del niño de blanco. Allí le muestra un árbol al que llama el árbol lejano, que según él tiene el poder de teletransportar objetos a lugares aleatorios. Jim y Tabitha, desesperados por encontrar a su hijo, lo siguen y pronto se ven rodeados por perros salvajes. Sin embargo, Victor logra ahuyentarlos con una pistola y finalmente la familia se reúne. Más tarde, la familia Matthews se reúne con Boyd para conocerse mejor. Durante esta reunión, Sarah escucha de nuevo las voces, esta vez ordenándole matar a Ethan. El conflicto interno que esto le provoca resulta en un ataque epiléptico que la lleva a la clínica, donde decide pasar la noche, intentando evitar a su hermano y las órdenes de las voces. A partir de aquí, la familia Matthews comienza a investigar el pueblo, escribiendo preguntas en la pared para intentar obtener respuestas. Descubren detalles inquietantes, como la aparición mágica de gallinas y otros animales de granja en los límites del pueblo, así como la ausencia de cables en los equipos eléctricos. Mientras tanto, Victor cava tumbas frente a la casa colonia, advirtiendo a Donna que deben prepararse para lo que viene. Kenny también revela algo sorprendente a Jade. El pueblo no parece estar en una ubicación física fija. Los vehículos que llegan tienen matrículas de diferentes estados, y lo que es más desconcertante, todos conducían a distintos destinos cuando fueron atrapados. En medio de esta conversación, la radio emite estática, un indicio de que tal vez haya más de lo que parece en el aire. Jade, intrigado, se la lleva consigo. En la clínica, Sarah plantea una pregunta inquietante a Christy. Si pudiera hacer algo malo, pero con la promesa de que todos pudieran volver a casa, ¿lo haría? Christy, atrapada en su propio anhelo por reunirse con su prometida, admite que, de ser posible, lo haría sin dudarlo. Más tarde, Sarah llega sigilosamente a la casa de los Matthews y lleva a Ethan a la granja. Su hermano, consumido por la culpa, confiesa todo al padre Katri, revelándole lo que su hermana ha hecho. Alarmado, corren a buscarla y descubren que se ha llevado al niño a la granja. En la granja, Sarah engaña a Tabitha y la encierra en un granero. Sin embargo, su hermano llega antes de que pueda lastimar a Ethan. En el caos que sigue, Sarah, en un trágico accidente, termina matando a su propio hermano, mientras Ethan escapa y es rescatado por Julie. El padre Katri también llega a la granja, solo para enfrentarse a la impactante escena. El cuerpo sin vida del hermano de Sarah, asesinado por su propia mano. Ante la llegada de los habitantes del pueblo, Katri oculta la verdad, asegurando que Sarah ha huido al bosque. Boyd, por su parte, promete a Jim que, si Sarah regresa, será puesta en la caja, pero en realidad, Sarah no ha huido. Está prisionera en un oscuro sótano, oculta por el padre Katri, quien le revela que su hermano le confesó todo, incluyendo las misteriosas voces que escucha. Katri, convencido de que las voces tienen un propósito, comparte su creencia de que los habitantes del pueblo están siendo sometidos
sometidos a una prueba divina. Según él, podrían estar destinados a escribir el 74º libro de la Biblia. Pero antes, Sara debe demostrar que esas voces son reales. Pronto, las voces se manifiestan y guían a Sara para que dibuje una bolsa que solo el padre Catry sabía que había enterrado. Un secreto que nadie conocía. Mientras tanto, Jade busca ayuda en Jim para arreglar una radio, con la esperanza de captar una señal del exterior. Desarman el coche de Jade en busca de piezas, y Jim se aventura a lo alto de un árbol para mejorar la recepción. Sin embargo, Jade comienza a alucinar, aterrorizado por la visión de un soldado de la guerra civil y un extraño símbolo tallado en un árbol. Jim logra probar la radio y capta estática. Cuando Jade dibuja el símbolo que vio, Tian Chan, la madre de Kenny, lo reconoce. Le muestra un cuaderno con dibujos similares, hechos por personas que llegaron antes al pueblo. Mientras tanto, Tabitha encuentra una pulsera entre las pertenencias de la familia de Frank, un objeto que la perturba profundamente. De vuelta en casa, Jim descubre a Tabitha cavando un agujero en el sótano, buscando respuestas sobre las líneas eléctricas del lugar. Descubrimos que la pulsera que tanto la asustó fue hecha por ella para Jim, pero él la perdió cuando nació Julie. Boyd, por su parte, lidia con un temblor en la mano, creyendo que podría ser el inicio del Parkinson. Decidido a buscar una salida antes de que sea demasiado tarde, se prepara para adentrarse en el bosque, pese a las súplicas de Kenny, quien teme perder a otro ser querido en una misión como esta. Mientras Boyd se prepara para su expedición, en la casa colonia, un hombre llamado Kevin ha desarrollado una peligrosa fascinación por uno de los monstruos del exterior. Convencido de que este ser es distinto, Kevin lo invita a entrar, con consecuencias fatales. El monstruo lo asesina brutalmente y deja la ventana abierta para que otros entren, desencadenando una masacre en la casa. Mientras los monstruos atacan, algunos residentes, liderados por Donna, logran escapar, pero otros mueren, incluso el padre Catry, quien es atacado por uno de los monstruos. Víctor, en un acto desesperado, guía a Julie hacia el bosque, donde la conduce a un misterioso árbol lejano que la transporta a un sótano. Cuando la mañana finalmente llega, el pueblo queda en silencio. Boyd, cumpliendo el último deseo del padre Catry, libera a Sara, llevándola con él en su peligrosa misión. A través de un inquietante flashback, vemos el trágico origen de Boyd y su familia en el pueblo. La llegada al caer la noche, su primer encuentro con el padre Catry y la muerte de su esposa Abby, quien, en un arrebato de locura, convencida de que vivían una pesadilla, intentó matar a su propio hijo, y él se vio obligado a terminar con su vida. La culpa y el dolor aún pesan sobre Boyd, pero su determinación lo lleva a seguir adelante. Con la torre de radio casi lista para transmitir, la esperanza renace brevemente en el pueblo, pero la tranquilidad dura poco. Mientras Boyd y Sara avanzan en el bosque, encuentran un inquietante árbol adornado con pequeñas botellas. Cuando Boyd intenta tocar una, Sara sufre una violenta convulsión. Al despertar, ambos se encuentran en una tienda de campaña preparándose para pasar la noche. Pero algo se cierne sobre ellos. Una presencia que no logran ver ataca la tienda, y luego un cuerno resuena en la distancia mientras una luz cegadora los envuelve. De vuelta en el pueblo, Jim recibe una señal en la radio, pero lo que escucha lo hiela. Una voz le advierte que Tabitha no debe seguir cavando. Presa del pánico, Jim corre a casa, pero es demasiado tarde. El suelo bajo los pies de Tabitha se desploma, revelando una cueva donde habitan los monstruos. Mientras Boyd y Sara llegan a un faro en el corazón del bosque, el peligro se cierne sobre el pueblo. Y en el último giro de la temporada, vemos un autobús acercarse al comedor del pueblo. Nuevas caras están a punto de enfrentarse al misterio de From. La temporada comienza con el autobús acercándose al restaurante. El motivo de su repentina parada es revelado. Uno de sus pasajeros, Elgin, sufrió un ataque de pánico tras un sueño inquietante. En su desesperación, les advirtió a todos que estaban en peligro, aunque el verdadero alcance de sus palabras aún está por descubrirse. Mientras tanto, en la casa colonia, una tormenta ha causado estragos, hiriendo a algunos mientras intentaban salvar el equipo. Julie, preocupada al ver a su padre dirigirse apresuradamente a su casa, decide seguirlo. Al llegar, se encuentra con el sótano cubierto de escombros y a Jim desesperado intentando removerlos, convencido de que Tabitha podría estar atrapada debajo. Con urgencia le pide a Julie que consiga ayuda. Julie corre al restaurante, donde también han llegado Tom y Ellis. Tom organiza a algunos pasajeros del autobús para que ayuden a retirar los escombros. Donna y Kenny también hacen acto de presencia, asumiendo el control de la situación y encargándose de acomodar a los recién llegados en el restaurante. Mientras tanto, en las profundidades, Tabitha y Víctor avanzan cautelosamente por los túneles, un lugar donde el silencio es la única garantía de supervivencia. Los monstruos que acechan la noche duermen aquí, en estas oscuras galerías. Al avanzar, un maniquí provoca el terror de Víctor, pero Tabitha, con nervios de acero, lo mantiene en movimiento. Al otro lado del pueblo, en la casa colonia, Jade también es acechado por visiones del mismo maniquí, lo que lo lleva a pedirle a Ethan que lo acompañe a la habitación de Víctor en busca de alguna pista sobre el símbolo que lo atormenta.
De vuelta en el restaurante, Donna intenta explicar la naturaleza del pueblo a la conductora del autobús, pero sus palabras caen en oídos incrédulos. En medio de la tensión, Elgin sufre una convulsión y Mariel, una enfermera a bordo del autobús, se apresura a atenderlo. Pronto descubrimos un giro inesperado. Mariel es la prometida de Christy y ambas quedan abrumadas al verse tras tanto tiempo separadas. La situación se agrava cuando la casa de Jim colapsa, atrapando a los hombres bajo los escombros. El sol se va apagando lentamente en el horizonte y Julie, desesperada por sacar a su padre, se enfrenta a la dura realidad. Jim le insiste en que no podrán sacarlos a todos antes de que caiga la noche. Donna, con firmeza, promete a Julie que estarán a salvo. Sin embargo, la tensión sigue aumentando. La conductora del autobús, decidida a irse, provoca una reacción drástica en Donna, quien dispara a una de las llantas del vehículo para impedir su partida, desatando el pánico entre los pasajeros. Algunos intentan huir, pero Donna y Kenny logran contenerlos, obligando a la mayoría a regresar al restaurante bajo la amenaza de las armas. Lejos del restaurante, Boyd, que siguiendo al niño de blanco, entró en uno de los árboles transportadores. Despierta en una inquietante estructura de piedra. Intenta escapar, pero se encuentra atrapado hasta que una voz misteriosa le lanza una cuerda. Al salir, descubre a su enigmático salvador, un anciano encadenado llamado Martin. Sin embargo, la ayuda tiene un oscuro precio. Martin, temeroso de lo que se avecina, le suplica a Boyd que lo mate. A medida que una caja de música comienza a sonar, Martin advierte que su tiempo está contado, que cuando la música termine, ellos vendrán. Boyd, en un intento desesperado por liberarlo, descubre algo espantoso. Gusanos se mueven bajo la piel de Martin, y antes de que pueda reaccionar, Martin corta el brazo de Boyd, infundiéndole su sangre. Ahora es tu sangre, le dice, antes de morir. Desorientado y alterado, Boyd se adentra en el bosque, solo para descubrir que la estructura donde estaba ha desaparecido. Mientras Boyd huye de los monstruos que acechan, Tabitha y Victor encuentran una extraña formación de piedras en los túneles. Por un instante, Tabitha vislumbra a un monstruo de aspecto aterrador. Victor, con un aire de urgencia, la insta a moverse, pues los monstruos están a punto de despertar. Después de lo que parece una eternidad, logran encontrar una salida y se refugian en una furgoneta donde Victor guarda sus pertenencias. A su sorpresa, Boyd también llega, y el reencuentro los deja atónitos. Juntos buscan protegerse usando las piedras mágicas que Boyd ha traído, capaces de mantener a los monstruos a raya. Sin embargo, justo antes de cerrar la furgoneta, ven a Elgin corriendo, perseguido por los monstruos. Aunque dudan por un instante, finalmente lo dejan entrar, salvándole la vida. De vuelta en el restaurante, las tensiones se desbordan entre Christy y Mariel. Mariel, abrumada, acusa a Christy de no haber intentado contactarla. Christy intenta explicarle la naturaleza de su encarcelamiento en el pueblo, pero sus palabras no logran disipar las dudas de Mariel. Entre los pasajeros del autobús, Randall se revela, decidido a marcharse. En un arrebato, amenaza con dispararle a Kenny. Donna, firme en su postura, le deja claro que no puede permitirlo, pues pondría en riesgo a todos. Antes de que la situación se salga de control, Kenny logra desarmarlo, restaurando un tenso orden en el lugar. Afuera, los gritos desgarradores llenan el aire. Los monstruos han comenzado su cacería, asesinando sin piedad a quienes quedaron atrapados fuera. En la casa de Jim, los monstruos también son atraídos por los gritos de uno de los pasajeros heridos. Los aterradores sonidos de la masacre llegan hasta el restaurante, donde Julie, destrozada por el horror, ve cómo la realidad de su mundo comienza a derrumbarse, al igual que el resto de los habitantes. Fátima se refugia en la oficina del sheriff junto a Ellis. Los gritos desesperados de la gente y los monstruos que los acechan comienzan a afectarla, llevándola al borde de un colapso emocional. Con el amanecer de un nuevo día, Julie corre hacia la casa de su familia y se encuentra con la sorprendente escena. Su padre, Jim, ha sobrevivido a la noche. Al verlo con vida, todos se apresuran para ayudar a liberarlo de entre los escombros. Mientras tanto, Tabitha recibe la noticia de Elgin de que una casa junto al restaurante se ha derrumbado. Al procesar la información, se da cuenta de que la casa en cuestión es la suya, lo que la impulsa a regresar al restaurante con urgencia. Una vez allí, se reúne con su familia y le informa a Jim que los cables que estaba investigando no estaban conectados a nada. Con la casa destruida y Jim recuperándose en la clínica, Tabitha y sus hijos buscan refugio en la casa de Kenny. Mientras se instalan, Tabitha observa a su hijo construir una estructura de piedras que le resulta inquietantemente familiar, idéntica a la que vio en los túneles. Su desconcierto aumenta cuando vislumbra a dos niños parados en la carretera, mirándola fijamente, lo que la llena de terror. Julie, al notar la perturbación de su madre, decide compartir con ella su propia experiencia traumática de la noche anterior. Este momento de vulnerabilidad provoca que Tabitha también se abra y le cuente a su hija sobre la visión que tuvo. En otro lugar del pueblo, Boyd finalmente se reencuentra con su hijo Ellis, quien está ansioso por saber qué le ha pasado, dónde ha estado y qué ocurrió con Sarah. Boyd, visiblemente afectado, le dice que no sabe dónde está Sarah y le pide que, por ahora, deje el tema. Sin embargo, los horrores continúan para Boyd, quien descubre que los mismos gusanos
órganos que vio en el brazo de Martin ahora se mueven bajo su propia piel. A pesar de esto, Boyd toma la responsabilidad de explicar las reglas del pueblo al nuevo grupo de pasajeros. No obstante, Randall se resiste a entregar su arma. Boyd, manteniendo la calma, le deja claro que si quiere un techo sobre su cabeza, tendrá que ceder. Con reticencia, Randall acepta. Por otro lado, Victor se entera de que Jade ha tomado algo que le pertenece. Enfurecido, va a recuperarlo. Jade, aunque le devuelve el violín, intenta aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre el misterioso símbolo que sigue viendo. Sin embargo, Victor, aún molesto por el robo, lo ignora y se marcha. Mientras tanto, Mariel se muda con Christy y descubrimos que tiene un problema de adicción que complica aún más su relación. Por su parte, Kenny encuentra a Sarah escondida en el sótano de la iglesia. Sorprendido por su presencia, la esposa antes de salir en busca de Boyd. Cuando Boyd llega, libera a Sarah y le pregunta cómo logró regresar. Ella le revela que también entró en el árbol y que fue transportada de vuelta, tal como el niño de blanco le había indicado. La situación se complica cuando Kenny, furioso al enterarse de que Boyd sabía que Sarah estaba viva, lo confronta. Boyd intenta explicarle que el padre Catry creía que Sarah estaba conectada con el misterio del pueblo y que había ayudado en ciertas ocasiones. A pesar de sus explicaciones, Kenny insiste en que Sarah debe ser castigada en la caja por lo que hizo. Boyd, sin embargo, se niega a hacerlo y en medio de la discusión sufre un desmayo. Al despertar en la clínica, Christy le aconseja que se tome las cosas con más calma. En paralelo, Jim, ya recuperado, discute con Tabitha sobre su creciente sospecha de que todo lo que les está ocurriendo podría ser un experimento diseñado para observar sus reacciones. Decide ir a hablar con Donna, quien le confirma que también escuchó una voz en la radio. Sin embargo, Donna le pide que mantenga la información en secreto, ya que teme que el pueblo, ya al borde del colapso, no pueda soportar más presión. Esa misma noche, Donna observa a Randall comportarse de manera agresiva con un miembro de la casa colonia. Sin dudarlo, lo expulsa y lo traslada al autobús, diciéndole que ese será su nuevo hogar. Al caer la noche, Randall experimenta el horror de primera mano cuando ve a las personas afuera del autobús suplicándole que los deje entrar. En otro punto del pueblo, Sarah, atormentada por la culpa, confiesa a Kenny que fue ella quien dejó la puerta abierta, lo que provocó la muerte de su padre. Esta revelación enciende la furia de Kenny, quien, además, se enfurece aún más al saber que Boyd conocía la verdad y se lo ocultó. Kenny confronta nuevamente a Boyd, exigiendo que Sarah sea castigada en la caja, pero Boyd se mantiene firme en su negativa. Frustrado y enfadado, Kenny se marcha. Más tarde, Kenny informa a Tabitha y Jim que Sarah está viva, lo que los lleva a dirigirse a la iglesia para comprobarlo. Boyd logra contenerlos y les asegura que Sarah ya no representa una amenaza. Aunque Jim y Tabitha no quedan completamente convencidos, deciden posponer cualquier decisión por el momento. Con la noticia de que Sarah está viva extendiéndose por el pueblo, Boyd acude a Donna para ponerla al tanto. Donna, enojada por la violación de sus propias reglas, confronta a Boyd por no castigar a Sarah en la caja. Boyd insiste en que Sarah ha cambiado y que no puede hacerlo. La tensión en el pueblo sigue creciendo, y aunque Sarah finalmente sale de la iglesia, la gente se muestra hostil, recordando el daño que causó. Sintiéndose abrumada por el odio, Sarah le suplica a Boyd que la ponga en la caja, pero él se niega rotundamente. Finalmente, Sarah se dirige al restaurante a recoger sus cosas. Al verla cerca de su madre, Kenny pierde el control y, en un acto de rabia, destruye un preciado recuerdo de su hermano. Le deja claro a Sarah que la culpa por la muerte de su padre y le advierte que si la ve cerca de su madre nuevamente, no dudará en ponerla en la caja, sin importar lo que Boyd diga. Ethan, al escuchar a sus padres hablar sobre el regreso de Sarah, se llena de miedo. A pesar de su temor, decide enfrentarla para superarlo. Acompañado de su padre, va a verla y le dice que cree que ella es un monstruo, pero que, a pesar de eso, ya no le teme. Christy, por otro lado, está profundamente enfadada al enterarse de que Sarah sigue viva. Se siente culpable por haber permitido que Sarah se acercara a Ethan. Mariel la consuela, y este momento de vulnerabilidad acerca aún más. Mientras tanto, Jade empieza a alucinar con el hombre de la foto, en la que aparece Victor en el fondo, el hombre que dibujó el mismo símbolo en el cuaderno que Jade vio en el árbol cuando tuvo la alucinación. Jade, aún obsesionado con descifrar el significado del símbolo que sigue viendo, se encuentra con Victor, quien le propone un trato. Le contará lo que sabe si Jade toca el violín para él. Jade acepta, y Victor lo lleva a un lugar lleno de autos abandonados. Le explica que esos son los autos que estaban en el pueblo cuando él llegó, pero que los apartó porque no le gustaban. Además, le cuenta que ya había otros autos antes de su llegada. Jade, sentado en el techo de uno de los vehículos, comparte con Victor que ese era el auto de su madre, quien solía tocar el violín para él cuando estaba asustado. Victor le pide que toque la misma canción, y Jade lo hace. Una vez cumplida su parte del trato, Jade le pide a Victor que le cuente lo que sabe. Victor relata que el hombre de la foto se llamaba Christopher, y que solía ser una persona divertida, capaz de hacer reír a todos. Sin embargo, cuando Christopher comenzó a ver el símbolo, todo cambió. Un día, la madre de Victor le pidió que se escondiera en un lugar donde Christopher no pudiera encontrarlo. Más tarde, cuando salió de su escondite, Victor descubrió que todos en el pueblo habían sido asesinados. Esta historia asusta profundamente a Jade, quien decide irse. Mientras tanto, Jim se encuentra con Boyd para hablar de Sarah. Aunque no está de acuerdo con lo que Boyd hizo al mantenerla viva, le asegura que no ha venido a discutir sobre ello. Jim le cuenta que cuando vio a Sarah,
no vio a una psicópata, sino a una joven destrozada. Además, le revela la inquietante experiencia de la voz que escuchó en la radio, que parecía saber mucho sobre él y su esposa. Jim le expresa a Boyd su creencia de que están siendo observados como parte de un experimento, donde sus reacciones están siendo estudiadas. Jim quiere trabajar junto a Boyd para descubrir la verdad. Boyd, sintiendo que Jim podría estar perdiendo la cordura, le dice que hablarán más tarde y se marcha. Por su parte, Tabitha, al ver cómo su hijo enfrenta sus miedos, decide hacer lo mismo. Regresa a la entrada de los túneles por donde escapó anteriormente y comienza a construir la estructura de piedras que vio allí. Al completarla, varios niños aparecen a su alrededor, la tocan y parece que desean algo de ella. Aterrorizada, Tabitha comienza a gritar. Jade, al escuchar sus gritos, corre hacia ella, pero al llegar, solo la encuentra sentada en el suelo, con una hemorragia nasal. En la casa colonia, el episodio comienza con Christy enfrentando a Mariel sobre su adicción. Mariel intenta evadir el tema, lo que desata una pelea entre ambas. Mientras tanto, Boyd visita a la madre de Kenny para explicarle por qué Sarah sigue viva. Mientras conversan, Kenny llega y, lleno de furia, le exige a Boyd que se vaya. Sin embargo, antes de que Boyd pueda salir, se desmaya y tiene una visión de una bailarina danzando al ritmo de una caja de música. A pesar de estar enojado, Kenny decide ayudarlo y lo lleva a la clínica. Durante el trayecto, Boyd intenta mejorar su relación con Kenny y le cuenta lo que le sucedió mientras estuvo fuera, pero Kenny no le cree y piensa que Boyd está perdiendo la cabeza. Boyd tiene otra visión de la caja de música y la bailarina. Al llegar a la clínica, Christy lo examina y Boyd le muestra el corte en su brazo, explicándole que cree que algo ha sido transferido a su sangre. A pesar de esto, Christy tampoco está convencida de su relato y le recomienda descansar. Más tarde, discute el tema con Kenny y ambos llegan a la conclusión de que Boyd podría estar volviéndose loco. En otro momento, Boyd tiene otra visión de la bailarina y la caja de música. Esta vez, termina apuntando con una pistola a Mariel, sin darse cuenta de lo que está haciendo. De vuelta en la casa colonia, Donna se ocupa de distribuir los suministros de comida. Le pide a Ellis y Fátima que mantengan el control en la comunidad. Y descubrimos que la tormenta ha destruido gran parte de la cosecha, provocando una escasez de alimentos. Donna lleva parte de la comida a la casa de Kenny y comparte esta información con Tabitha y Jim. Mientras intentan conservar la comida, Jim pregunta a Donna por qué no les había informado antes sobre la crisis alimentaria. Frustrada, Donna le responde que no tuvieron tiempo para discutirlo. Jim, consciente de la gravedad de la situación, sugiere compartir la información con todos, pero Donna le advierte que esto podría desencadenar el caos, ya que la gente ya está al límite. Jim sospecha que esta escasez es otra prueba para ver cómo reaccionan ante la adversidad. En la casa colonia, la tensión aumenta entre los residentes. Uno de los antiguos colonos sugiere expulsar a los recién llegados, lo que provoca un enfrentamiento. En medio del caos, Ellis es apuñalado accidentalmente. A medida que pierde mucha sangre, Elgin toma la iniciativa y lleva a Ellis y a Fátima a la clínica, desafiando la oscuridad. Afortunadamente logran llegar, y Christy logra detener la hemorragia. Ellis necesita una transfusión de sangre para sobrevivir, y Boyd es compatible. Sin embargo, Boyd se niega a donar porque teme que algo esté mal en su sangre y que podría ser peligroso. Kenny, sin creer en sus temores, intenta forzarlo a donar. En ese momento, algo empieza a moverse en el brazo de Boyd, y todos los presentes pueden verlo. Al presenciar esto, finalmente aceptan la historia de Boyd. Desesperado por salvar la vida de Ellis, Kenny rogó a Boyd que le transfiriera lo que tuviera en su cuerpo, pero Boyd, con una mirada oscura, se negó. En un acto misterioso, decidió tomar el control de la situación de manera diferente. Con determinación se cortó la mano y salió al exterior, donde uno de los monstruos aguardaba en las sombras. Sin titubear, extendió su herida y dejó que su sangre se mezclara con la criatura, pronunciando la enigmática frase que le dijo Martin: «Mi sangre ahora es tu sangre». El monstruo retrocedió y luego colapsó ante la mirada atónita de Boyd, ya que nunca habían podido matar a una de estas criaturas. Algo profundo había cambiado. Regresó al interior, sintiendo que lo que llevaba dentro se había desvanecido, y finalmente accedió a realizar la transfusión, logrando salvar a su hijo en el último momento. Mientras tanto, en la clínica, Fátima, abrumada por la tensión y el caos, buscó un momento de alivio y pidió una prueba de embarazo a Christy. Más tarde, descubrió la inesperada verdad. Estaba embarazada. Christy, con un tono suave, la tranquilizó, asegurándole que no debía preocuparse, que la cuidarían. Con los primeros rayos del sol, el grupo en la clínica decidió revisar al monstruo. Su cuerpo yacía inerte, sin vida. Boyd, siempre buscando respuestas, quiso llevarlo a la clínica para un examen más detallado, pero Kenny se opuso, temiendo lo que eso podría significar. Finalmente, dejaron la decisión en manos de Christy, quien, movida por la curiosidad científica, decidió que lo analizarían. Así que llevaron al monstruo adentro, mientras Boyd le pedía a Ellis que regresara a la casa colonia, intentando evitar que los demás descubrieran la muerte del monstruo antes de entender mejor lo que enfrentaban.
Ethan. Al abrir al monstruo, Christie encontró algo inquietante. Su anatomía era casi humana, pero completamente seca, como si hubiera sido drenado de vida mucho tiempo atrás. Frustrada por no hallar respuestas claras, comenzó a apuñalar el cuerpo en un arrebato de frustración. De pronto, un líquido oscuro, similar a la bilis, brotó del cadáver. Boyd, intrigado, llegó a una conclusión escalofriante. Esa sustancia podría ser la clave para acabar con los monstruos. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Mariel sufría los horrores del síndrome de abstinencia. En sus delirios, alucinaba con monstruos que la acechaban, mientras Christie intentaba cuidarla. Donna, por su parte, regresó a la casa colonia sintiéndose profundamente culpable por no haber estado presente durante los eventos recientes. Allí encerró a la persona que había apuñalado a Ellis, sin saber qué hacer con él. Más tarde, Fátima le confió la noticia de su embarazo, y por un breve momento la esperanza iluminó el rostro de Donna. Julie, en su visita a la casa colonia para ver a Ellis, encontró consuelo en la compañía de Elgin. Él le compartió un extraño sueño que había tenido justo antes de llegar al pueblo, un sueño que ahora no podía recordar, pero que intuía era importante. Julie, con una calma reconfortante, le aseguró que no debía preocuparse. En otro lugar, Ethan se acercaba más a Victor, aunque este parecía temer el lazo que se estaba formando. Victor, quien había perdido a todos aquellos que alguna vez le fueron cercanos, temía volver a encariñarse. Mientras tanto, las tensiones crecían entre Jim y Tabitha. Jim estaba convencido de que todo era parte de un experimento controlado, mientras que Tabitha, basándose en sus propias experiencias, rechazaba esa idea. La confrontación escaló cuando Jim encontró a Randall con un dron y le compartió su teoría. Randall, sorprendentemente, fue la primera persona en creer en su idea y aceptó ayudarlo. Jim y Randall se dirigieron al RV de Jim con la esperanza de usar una antena para la radio. Querían que el dron la elevara por encima de los árboles, esperando contactar nuevamente con la enigmática voz que Jim había oído antes. Randall, lleno de desconfianza, sugirió que algunos de los habitantes del lugar estaban involucrados en el supuesto experimento, incluyendo a Donna, quien había sido la que les explicó las reglas del lugar. Sin embargo, Jim lo desestimó. Cuando intentaron elevar la antena, se enfrentaron a otra decepción. El dron no podía levantarla. Por otro lado, Tabitha fue a ver a Jade, intrigada por su reacción al verla en la jungla. Cuando ella le contó lo que había visto, Jade reveló que no estaba sorprendido porque también había tenido visiones perturbadoras. Compartieron sus experiencias y Jade le mostró el símbolo que lo había estado atormentando. Al verlo, Tabitha recordó que ese mismo símbolo estaba grabado en las paredes de la cueva donde había estado. Juntos, fueron a la entrada de la cueva, desatando una furia en Jade, quien se sintió traicionado por Victor, pues, aunque sabiendo algo, nunca le había contado. Mientras tanto, Victor visitó a Ethan y le regaló una chaqueta. Ethan, con una dulzura infantil, le dio un dibujo de él mismo, pidiéndole que lo guardara para no olvidarlo. Al llegar al restaurante, Ethan encontró un pequeño juguete en el bolsillo de la chaqueta y se lo dio a Victor. El juguete desató un recuerdo profundo en Victor, evocando imágenes de su madre. Pero ese momento de nostalgia fue interrumpido cuando Jade, lleno de ira, confrontó a Victor, acusándolo de ocultar información. La tensión creció, y cuando Jade lo empujó, Victor se alteró. Tabitha intervino para calmar los ánimos, permitiendo que Victor se alejara, agitado. En otra parte, los sueños extraños se apoderaban de los habitantes. Kenny soñó que su teléfono sonaba, y al contestar, escuchaba un acertijo. Insectos zumbaban a su alrededor, y uno de ellos lo quemaba con agua caliente. Despertó de golpe, solo para descubrir que la marca de quemadura en su brazo era real. Al mismo tiempo, Elgin también tuvo un sueño inquietante, en el que una figura aterradora lo ahogaba. Al despertar, tosió agua como si realmente hubiera estado sumergido. El misterio en el pueblo se intensificaba a cada paso. Boyd, al escuchar a Sarah expresar su deseo de marcharse al bosque, le rogó que no lo hiciera. Le aseguró que encontraría una manera de que se sintiera útil. En ese momento se enteró del sueño de Elgin sobre su ahogamiento. Inspirado por la bilis encontrada en el monstruo, Elgin sugirió a Boyd una posible solución: mojar las balas en esa sustancia y usarlas contra los monstruos. Boyd, intrigado, compartió la idea con Kenny. Cuando fueron a la clínica, un extraño zumbido los condujo al sótano. Los insectos del sueño de Kenny estaban allí, cubriendo el cuerpo del monstruo muerto. Asustados, subieron rápidamente y compartieron con los demás la extraña conexión entre los sueños y la realidad. Por otro lado, Jim y Randall, obsesionados con descubrir la verdad, interrogaron a Sarah, convencidos de que ella podría estar fingiendo la muerte de su hermano. Sin embargo, Donna llegó a tiempo para detenerlos. Más tarde, le dio a Sarah un trabajo simple, con la esperanza de que se sintiera aceptada. Pero en ese lugar, nada es tan simple, y el misterio seguía envolviendo a cada habitante. Mientras el cuerpo del monstruo era sacado para ser quemado, Randall observaba en silencio. En una noche llena de tensiones y planes secretos, Jim decide ir al restaurante a hablar con su hija. Le dice que pasará la noche en la casa rodante y que tiene una piedra de protección, asegurándole que no debe preocuparse por él. Sin embargo, lo que su hija no sabe es que Jim tiene un acuerdo con Randall. Ambos planean observar lo que sucede por la noche, lejos de la mirada del resto de los habitantes. Pero las intenciones de Randall son mucho más oscuras. Convencido de que Donna está detrás de los extraños sucesos, su paranoia lo lleva a un límite peligroso. Secuestra a Donna mientras nadie se da cuenta. Al mismo tiempo, en otra parte del pueblo, Tabitha decide visitar a Victor. Cuando ella comienza a hacer preguntas, Victor
revela una inquietante verdad. No le gusta cuando la gente pregunta, porque aquellos que lo hacen terminan muertos. Al compartir parte de sus recuerdos, Víctor confiesa que muchos de ellos han desaparecido, pero al ver un avión de juguete, recordó a su madre. Fue ella quien le dio ese avión antes de esconderlo, diciéndole que no saliera. Esa fue la última vez que la vio, ya que al salir por la mañana, todos estaban muertos. Tabitha, con empatía, logra consolar a Víctor, quien poco a poco comienza a abrirse. Finalmente, le confiesa que podría recordar más al ver los dibujos de su infancia. Víctor le muestra sus dibujos, pero pronto descubre algo perturbador. Esos dibujos no fueron hechos por él, sino por su hermana Eliza. Su madre les había dicho a ambos que se quedaran dentro, pero Eliza salió corriendo detrás de su madre, mientras Víctor obedeció y permaneció oculto hasta la mañana. Tabitha lo consuela, asegurándole que no fue su culpa, ya que solo era un niño. Entre los dibujos, uno en particular llama la atención de Tabitha, una torre, la misma que ha aparecido en sus sueños desde que llegaron al pueblo. Le pregunta a Víctor sobre ella, y él le cuenta que su hermana le habló de esa torre, el lugar al que su madre fue aquella noche con la intención de salvar a los niños. De vuelta en el pueblo, Boyd y Kenny regresan tras quemar el cuerpo del monstruo, pero un inquietante sonido de insectos los guía hasta una casa. Reggie, uno de los habitantes, huye desesperado pidiendo ayuda. Al entrar, descubren que su pareja ha muerto mientras dormía. Reggie les cuenta que antes de morir, ella murmuraba un acertijo. Boyd, dándose cuenta de que algo nuevo y peligroso está ocurriendo, decide que nadie debe dormir esa noche y que todos deben mantenerse acompañados. Julie le menciona que su padre fue al RV, lo que lleva a Boyd a tomar la decisión de ir a buscarlo, dejando a Kenny encargado de cuidar a Sarah durante la noche. Mientras tanto, en la casa colonia, Christy lleva a Mariel, cuya salud empeora debido a los intensos síntomas de abstinencia. En el RV, Jim llega y se encuentra con una escena alarmante. Donna está atada a un árbol. Randall, con un cuchillo en la mano, se niega a soltarla, creyendo que ella es responsable de todo. Jim intenta razonar con él, pero la tensión crece peligrosamente. Justo antes de que las cosas empeoren, Boyd llega y con su autoridad logra calmar a Randall, quien finalmente libera a Donna. Con el sol cayendo rápidamente, Randall arroja las llaves del vehículo lejos, lo que obliga a todos a pasar la noche en el RV. Los monstruos acechan el exterior, acercándose lentamente, pero mantienen cierta distancia. De pronto, una melodía siniestra comienza a sonar en la radio, la música de la caja de música. Boyd, visiblemente alarmado, les advierte que deben huir de inmediato, ya que cuando esa música suena, cosas terribles ocurren. Sin embargo, Randall, en un impulso temerario, decide salir del RV, dejando al grupo en una situación aún más precaria. Jim y Donna logran llegar al vehículo y lo ponen en marcha, mientras Boyd, luchando con visiones de su difunta esposa, logra resistir y también llegar al vehículo. En el pueblo, Kenny y Sarah comparten un momento difícil. Sarah, abrumada por la culpa, contempla la idea de quitarse la vida, pero Kenny, con firmeza, la detiene. Mientras tanto, Tabitha y Jade discuten sobre las inquietantes visiones de la torre que Tabitha ha estado viendo en sus sueños, convencida de que ayudar a los niños en la torre podría ser la clave para regresar a casa. Tabitha se aferra a esa esperanza. Jade, confundido por las visiones de los guardias que ha visto, no está seguro de qué creer. En la casa colonia, Christy intenta consolar a Ellis, asegurándole que no debe preocuparse, que todo estará bien, especialmente ahora que Fátima está embarazada. Elgin, al enterarse del embarazo, lo confirma al notar el brillo en el rostro de Fátima. Finalmente, Boyd, Jim y Donna regresan a la casa colonia, donde los habitantes exigen respuestas. Antes de que puedan explicarlo, Mariel cae en un extraño trance. Boyd le pide a Christy que mantenga la calma y se mantenga fuerte, prometiendo que encontrarán una solución. Elgin, sacudido por un recuerdo, les cuenta a todos que cuando llegaron al pueblo, soñó con un niño vestido de blanco que repetía una misteriosa frase. Al escuchar esa frase, uno de los habitantes de la colonia la reconoce. Es una antigua rima que advierte que vendrán por tres a menos que detengas la melodía. En ese momento, Randall es atacado por insectos y Julie, como Mariel, entra en un trance. A la mañana siguiente, Donna recupera el cuerpo de Randall, quien también permanece en un trance profundo. Boyd, desesperado por ayudar a Julie, consulta con Jade, quien no encuentra respuestas y se frustra por la cantidad de misterios sin resolver. Boyd decide llevar a Sarah al lugar desde donde él regresó al pueblo, con la esperanza de encontrar una solución. Al llegar, Sarah siente una conexión con el lugar y escucha la música de la caja de música. Sarah, con un tono urgente, le advierte a Boyd que si no logran detener la música antes de que termine, las tres personas en trance morirán. Además, el mal que ha sido liberado se esparcirá, condenando a todos en el pueblo. Sin embargo, no encuentran ninguna caja de música en el sitio. De regreso en la casa colonia, Ellis le propone matrimonio a Fátima y ella acepta, trayendo un breve momento de alegría en medio del caos. Sin embargo, esa paz se rompe cuando Reggie, consumido por la rabia y la culpa, asesina a un miembro de la colonia y roba su arma. Boyd, sintiéndose responsable por traer este nuevo mal al pueblo, busca respuestas en la iglesia. Donna lo encuentra allí y le recuerda que aún hay tiempo para pensar, pero que ahora necesita estar presente en la boda de su hijo. Boyd asiste a la boda, pero algo en su mente hace clic.
con renovada determinación, se dirige a las ruinas, convencido de que la antorcha que utilizó para salir de ellas puede llevarlo de vuelta. En el camino, Reggie lo confronta y le dispara, culpándolo por la muerte de su esposa y por el horror que desató en el pueblo. Boyd, herido, logra tomar ventaja y dispara de vuelta, terminando con Reggie. Mientras tanto, Tabitha, decidida a salvar a su hija, se convence de que debe ayudar a los niños en la torre. A pesar de las dudas de Jim, la deja ir. Confiando en su instinto, Victor la guía hasta el árbol de botellas, el lugar donde encontró a su madre, y le advierte que deberá atravesarlo para llegar a la torre. Antes de partir, le entrega una lanchera que tiene desde niño con objetos útiles. Tabitha atraviesa el árbol y llega a un misterioso faro. Subiendo las escaleras, finalmente se encuentra con el misterioso niño vestido de blanco, quien se disculpa antes de empujarla desde la torre. Jade, aún intentando descifrar el símbolo, decide regresar a las cuevas donde Tabitha lo vio. Al entrar, se encuentra rodeado de niños cantando, pero cuando mira hacia arriba, todo desaparece, dejándolo solo en la oscuridad de la cueva. Boyd llega a las ruinas y, encendiendo su antorcha, regresa al lugar. Allí encuentra a las personas en trance encadenadas a la pared. Mientras intenta destruir la caja de música, su esposa aparece intentando detenerlo. Sin embargo, Boyd supera la visión y logra destruir la caja. En ese momento, las personas en trance despiertan y el zumbido cesa. Boyd, agotado, se encuentra de nuevo en el bosque. En la escena final de la temporada, Tabitha es encontrada herida en un hospital, rodeada de médicos. Los excursionistas que la encontraron afirman que apareció en un sendero hace 3 días. Al abrir las cortinas, Tabitha se da cuenta de algo aterrador. Está de vuelta en la ciudad, pero lejos de su familia. Capítulo 1. El primer episodio de la temporada 3 retoma la historia justo donde terminó la segunda. Tabitha está en un hospital y luego de una larga espera y varias especulaciones, un médico le confirma que se encuentra en el mundo real, en Camden, Maine. Sin identificación, solo con su ropa y la lonchera de Victor, le informan que la policía vendrá al interrogarla. Tabitha decide huir y en la calle ve al niño de blanco, saludándola. Lo sigue hasta una cafetería, pero resulta ser un niño común. La madre del niño se molesta y Tabitha se disculpa antes de irse. La secuencia de apertura nos lleva de nuevo a Fromville, donde Boyd atiende sus heridas tras el enfrentamiento con Reggie. La aparición fantasmal del padre Katrie lo confronta, cuestionándole sobre Julie, Randall y Marielle. Katrie intenta desalentar a Boyd, recordándole los problemas que enfrenta el pueblo: intentos de asesinato, miedo generalizado y escasez de comida. Además, señala el frío creciente. La conversación se interrumpe con el regreso de Ethan, quien había salido en busca de su madre, lo que había preocupado a su padre, Jim. Tianchen lo trae de vuelta, y aunque Victor ayudó informando su paradero, Ethan no está feliz con él por delatarlo. Mientras tanto, Julie sigue afectada tras el ataque de las cigarras, que dejó su alma atrapada en una mazmorra hasta que Boyd la liberó. Jim, decidido, planea adentrarse en el bosque para buscar a Tabitha, pero Boyd trata de disuadirlo. Jim insiste, diciendo que sus hijos necesitan a su madre. Boyd cede y le sugiere un método más seguro. En la casa colonia, Fátima sufre náuseas matutinas, preocupando a su esposo Ellis, quien ahora debe cuidarla a ella y al bebé. Tilly intenta tranquilizarlos, recordando que los primeros meses suelen ser complicados. Luego, Donna pide a Ellis ayuda para recoger los últimos cultivos antes del invierno. Boyd le sugiere a Jim usar la cabaña donde encontró los talismanes como refugio seguro. Al enterarse, Kenny decide acompañarlo, no queriendo que Ethan y Julie pierdan a ambos padres en una semana. Su conversación es interrumpida cuando algo atraviesa la ventana de la casa de Jade. Desde la temporada anterior, Jade ha sido acosado por visiones de un símbolo misterioso y de niños Ankui, afectándolo profundamente. Boyd y Kenny lo encuentran bebiendo y envuelto en una red de cuerdas, murmurando que no puede verlo mientras agarra un cuaderno con dibujos del símbolo. Sorprendidos, deciden llevarlo a la estación para que descanse. En Maine, Tabitha llega a una feria callejera y pide prestado el teléfono de una adolescente. Finalmente logra hacer una llamada a su madre, quien está preocupada ya que la familia Matthews lleva meses desaparecida. Aunque su madre le ruega que regrese, Tabitha sabe que primero debe encontrar a su esposo e hijos. Se despide emocionada y al colgar, ve una iglesia al otro lado de la calle. Mientras tanto, en el restaurante de Fromville, Kenny recoge un cargamento de raciones preparado por su madre, Tianchen. Ambos están preocupados, pero Kenny intenta calmarla asegurando que estará bien. Jim, antes de irse, promete a Ethan y Julie que volverá pronto. Después de despedirse de Boyd, se interna en el bosque con Kenny. Poco después, Ellis informa a Boyd que los cultivos están podridos, y aunque Boyd intenta mantenerlo en secreto, los habitantes rápidamente descubren la noticia y asaltan la casa de Tianchen, sabiendo que guarda alimentos allí. En la granja, Randall roba una cabra para sacrificarla, aunque Ethan dice que la cabra es su amiga y Victor trata de impedirlo, pero Randall lo empuja, deteniéndose solo cuando Victor saca un arma. Boyd interviene, calma la situación y les recuerda que las cabras son su única fuente de leche, un recurso esencial para la comunidad. Jim y Kenny encuentran en el bosque extrañas efigies de ramas, que los llevan a unas cabañas. Kenny sugiere volver antes de anochecer, pero Jim lo convence de quedarse, asegurando la entrada con un talismán.
talismán. En el mundo real, Tabitha entra a una iglesia y habla con un sacerdote, tratando de explicarle su situación sin revelar demasiado para evitar que la internen. Durante la conversación, el sacerdote se fija en la lonchera de Victor y le pregunta por ella. Al abrirla, Tabitha encuentra una dirección en Camden. En la casa colonia, Elgin teme dormir, temiendo el regreso de la mujer fantasma. Aunque Tilly intenta calmarlo, la mujer demoníaca aparece y camina hacia él, hasta que Elgin despierta de la pesadilla. Boyd, Tian-Chen y Donna discuten cómo afrontar la crisis alimentaria. Tian-Chen propone plantar pequeños cultivos en diferentes lugares, aunque tardarán en crecer. Como último recurso, acuerdan sacrificar animales. Ethan, afectado, acepta con una condición: que sacrifiquen primero a su amiga cabra, Alma, para que no vea morir a los demás. En Camden, Tabitha llega a la dirección de Victor. El dueño de la casa le pide que se retire, pero al ver la lonchera pregunta: ¿De dónde sacaste eso? Tabitha responde: Dios mío, eres el padre de Víctor. De regreso en el bosque, al caer la noche, Jim tiene una revelación al escuchar ruidos afuera y decide que no debe arriesgarse. Sus hijos no pueden quedarse solos. Él y Kenny deciden regresar al amanecer. En Fromville, los monstruos sonrientes irrumpen y liberan a los animales. Boyd y Tian-Chen intentan devolverlos al establo cerrando la puerta y colocando un talismán, pero los monstruos ya están dentro. Un ser con aspecto de vaquero se burla de Boyd, recordándole: Dijiste que este lugar no te rompería. Los monstruos atan a Boyd a un pilar y sujetan a Tian-Chen, quien grita en agonía mientras uno de los monstruos le arranca un trozo de cuero cabelludo, en una de las escenas más brutales de la serie hasta ahora, dejando a Tian-Chen en un grito desgarrador de dolor. Capítulo 2. En Fromville, Jad y Victor están atrapados en una casa, rodeados de una manada de cabras. Jad, preocupado, decide ir en busca de Boyd y lo encuentra en el establo, donde presencia una escena trágica. Los monstruos han torturado brutalmente a Tian-Chen hasta la muerte, y Boyd, destrozado, trata de sobrellevar la pérdida. Esto implica que Kenny no pudo despedirse de su madre, pues sigue en el bosque junto a Jim. En el bosque, Kenny y Jim despiertan y descubren una gran cosecha de vegetales frescos. En contraste con los cultivos podridos en Fromville, Jim, emocionado, comenta: Aquí hay suficiente comida para alimentar a todo el pueblo. Y ambos comienzan a recolectar los vegetales. Mientras tanto, en el mundo real, Tabitha se despierta en casa de Henry, el padre de Victor, quien sostiene una pistola mientras duerme a su lado. Cuando él despierta y ve que Tabitha intenta marcharse, le apunta con el arma y exige saber de dónde sacó la lonchera de Victor. Tabitha intenta explicarle su historia desde que llegó a Fromville junto a su familia, pero Henry no le cree y se muestra cada vez más inquieto. Tabitha le suplica que no llame a la policía, aunque él ya lo ha hecho. Entonces ella le asegura: Sé cómo demostrar que no estoy mintiendo. En Fromville, Sarah entra en la clínica y su llegada no es bien recibida por Christy, quien aún guarda resentimiento por las muertes que Sarah causó en la primera temporada. Sin embargo, Sarah interrumpe para dar la noticia de que Tian-Chen ha muerto. Christy, profundamente afectada, le cuenta a Mariel, mientras que Sarah se marcha en silencio. El pueblo está destrozado y para empeorar la situación, comienza a nevar, anunciando la llegada del invierno. Boyd y Jade llevan el cuerpo de Tian-Chen a la iglesia. Jade, perturbado, pregunta cómo Boyd logró sobrevivir toda la noche junto a los monstruos, a lo que Boyd, en estado de shock, responde: Querían que yo viera. Caminando por el pueblo, Boyd trata de mantener la compostura, pero los recuerdos de la tortura de Tian-Chen lo atormentan. En casa de Julie y Ethan, Julie intenta consolar a su hermano, cuando Victor irrumpe para tomar su bolsa anunciando que se marcha. Ethan y Julie le suplican que se quede, pero Victor grita: Les dije que aquí suceden cosas malas. No es mi culpa que no escucharan. Y se va. De vuelta en casa de Henry, Tabitha lucha por convencerlo de su historia, pero él solo parece cambiar de actitud cuando ella menciona a los niños encerrados en la torre. Justo en ese momento llega la policía, pero Henry les dice que fue una falsa alarma y guarda la pistola, revelando que en realidad nunca estuvo cargada. Finalmente parece empezar a creerle a Tabitha. En Fromville, Donna y Boyd discuten acaloradamente sobre la muerte de Tian-Chen. Donna, molesta, culpa a Boyd por poner en riesgo al pueblo al proteger a los animales, aunque Boyd lo hizo para preservar la fuente de alimento de la comunidad. Ambos terminan desahogándose y Donna le confiesa: Hiciste lo único que podías hacer y perdiste, porque aquí el juego está hecho para que perdamos. En la casa colonia, Fátima sigue lidiando con intensas náuseas y Ellis le pide que consulte a Christy, aunque ella insiste en que está bien. Su perspectiva cambia cuando un diente se le cae inesperadamente. En la clínica, Mariel, quien sustituye a Christy, le diagnostica hiperémesis gravídica, una forma grave de náuseas en el embarazo, pero asegura que el bebé está bien. Le da medicamentos para aliviar los síntomas y tranquiliza a la pareja. Kenny regresa al pueblo junto a Jim, cargando gran cantidad de vegetales frescos. Al llegar, se encuentran con Boyd, cubierto de sangre y visiblemente afectado. Boyd intenta hablar con Kenny en privado, pero él no acepta la noticia de la muerte de su madre y empieza a llamarla desesperadamente en la calle, hasta que se retira al restaurante, donde Christy intenta consolarlo. Kenny, destrozado, se queda sin la oportunidad de despedirse de su madre. En la iglesia, Christy y Jade colaboran para preparar el cuerpo de Tian-Chen para el funeral. Aunque al principio Christy se muestra insegura, Jade la anima y se compromete a ayudar. De vuelta en la casa de Henry, él le cuenta a Tabitha que su esposa, Miranda,
También oía voces de niños atrapados en una torre y pintaba todo lo que veía, incluyendo imágenes de Fromville, desde los árboles hasta los niños St. Cuy y la iglesia. Miranda creía que había sido elegida para liberar a los niños, aunque otros antes que ella habían fracasado. Henry concluye que si Tabitha también ha visto a los niños, quizás también esté elegida. Durante el funeral de Tian Chen, Boyd parece determinado a hacer algo. Cuando su hijo Ellis le pregunta, Boyd le dice que planea capturar a uno de esos monstruos. En la última escena del episodio, los Matthews regresan a casa, pero Ethan y Julie deciden ir a ver a los animales antes de que anochezca, dejando a Jim solo. De repente, el teléfono suena inesperadamente. Jim responde, y una voz infantil dice, Papá, soy Thomas. Thomas es el hijo fallecido de Jim y Tabitha. Esta llamada inesperada significa que lo que sea este lugar los conoce bien y está jugando cruelmente con Jim y los demás, atacando donde más les duele. Capítulo 3. El episodio inicia con Jim al teléfono, aparentemente hablando con su hijo Thomas, hasta que sale del shock inicial y se da cuenta que no es realmente Thomas, sino una entidad desconocida, burlona y cruel. La voz lo cuestiona, insinuando que Jim dejó ir a Tabitha porque ya no la amaba. Desesperado, Jim pregunta qué quiere, y la entidad le advierte que no debería dejar que sus hijos jueguen afuera al anochecer. Angustiado, Jim corre hacia Ethan y Julie, quienes están ocupados alimentando a los animales, y les ordena que entren. Al escuchar la campana que Boyd toca y sus preguntas, Jim comenta que las cosas están empeorando, un presentimiento que no parece equivocado. En el mundo real, Henry despierta y encuentra a Tabitha en el sótano, buscando respuestas. Mientras le relata lo que ocurrió la noche que salió de Fromville, escuchan un sonido de botellas afuera. Henry menciona el árbol de botellas, una peculiar instalación de su esposa Miranda. Este detalle despierta la curiosidad de Tabitha, ya que había otro árbol de botellas en un pueblo donde Henry y Miranda tomaron ácido antes de que ella comenzara a tener visiones de los niños en la torre. Intrigada, Tabitha le pide que la lleve al árbol original. De vuelta en Fromville, Victor sale con uno de sus mapas y comienza a excavar cerca de una casa colonia. Boyd, por su parte, trata de convencer a Ellis de capturar uno de los monstruos usando un talismán para protegerse. Ellis se resiste, pero Boyd insiste en que necesitan aprender más sobre estas criaturas. Donna, que escucha el plan, lo rechaza, advirtiéndole que estos seres no son humanos. Sin embargo, Boyd le recuerda que él mismo mató a uno la temporada pasada. Mientras tanto, Fátima, cuya condición sigue siendo incierta, sale al exterior, donde encuentra verduras podridas y en un extraño impulso comienza a devorarlas. Tilly la observa, pero Fátima se aleja, visiblemente perturbada. En el bosque, Jade, Christy, Kenny y otros habitantes regresan al lugar donde Jim y Kenny hallaron una cosecha fresca. Mientras recolectan alimentos, se topan con las efigies inquietantes. Kenny intenta mantener a todos concentrados en su tarea, evitando que el miedo los paralice. Ethan, intrigado, empieza a preguntar por Tabitha, lo que irrita a Jim, quien pierde la paciencia. Tras este incómodo momento, los niños se retiran, y cuando el teléfono suena otra vez, Jim decide colgar. En el mundo real, Tabitha continúa su interrogatorio a Henry sobre el árbol de botellas. Él le explica que el del patio es solo una réplica. El original está en otro pueblo, donde Miranda comenzó a tener sus visiones. Tabitha insiste en que la lleve al árbol verdadero. Mientras Boyd parece que construye una trampa para monstruos en la iglesia, una visión fantasmal del padre Catry aparece, cuestionando su plan. Sin embargo, Boyd aclara que está construyendo un mural conmemorativo para honrar a los fallecidos en Fromville, como Tian Chen. En otro lugar, Fátima recibe la visita de Tilly, quien intenta calmarla, atribuyendo sus extraños antojos al embarazo. Fátima confiesa que siente miedo y aislamiento, pues Ellis está feliz por primera vez en mucho tiempo y no quiere preocuparlo. En el bosque, Jade tiene otra visión aterradora, un hombre muerto, apuñalado en el ojo, que despierta y lo agarra del cuello. Jade grita, y los demás se dan cuenta de que está alucinando. Cuando Christy lo sigue para intentar calmarlo, cae en una trampa para osos. El grupo intenta liberarla con una barra de metal de las efigies, aunque el ambiente se vuelve tenso. En la casa colonia, Tilly intenta leerle las cartas del tarot a Fátima, pero un pájaro entra por la ventana y muere, lo que interpreta como una mala señal. Mientras tanto, Jade tiene otra visión perturbadora de un hombre muerto bebiendo sangre de un cráneo. Finalmente logran liberar a Christy y la llevan de vuelta a la cabaña antes de que anochezca. En el autobús, Randall, sumido en una especie de trance, imagina un enjambre de cigarras entrando. Boyd lo encuentra y sugiere que cambien de alojamiento por la noche para observar a los monstruos desde el autobús, diciéndole: es hora de cambiar un poco las cosas por aquí. En la escena final, se revela un giro inesperado sobre una pulsera. En la primera temporada, Tabitha encontró una pulsera que había hecho para Jim años atrás, un objeto perdido el día en que nació Julie. Ahora, Tabitha la encuentra en la guantera del coche de Henry. Cuando le pregunta de dónde salió, él asegura que Miranda la hizo, lo que lleva a Tabitha a pensar que sigue atrapada en Fromville. Intenta salir del coche, pero Henry la detiene. En el forcejeo, el coche avanza y termina chocando contra otro vehículo. Tabitha despierta en una ambulancia junto a Henry, pero el camino hacia el hospital está bloqueado por un árbol caído, el mismo árbol que marca la entrada a Fromville. La revelación final es impactante. Tabitha ha regresado a Fromville, y esta vez Henry, los paramédicos y una policía están atrapados con ella.
Capítulo 4. Este episodio comienza con Tabitha y el equipo de paramédicos en la entrada de Fromville, frente al árbol caído que bloquea su paso. Uno de los paramédicos sugiere un desvío mientras los cuervos empiezan a rondar, pero Tabitha, en estado de shock, murmura: No va a funcionar. Al mismo tiempo, en la casa de los Matthews, el teléfono vuelve a sonar, y esta vez es Ethan quien contesta. La entidad, fingiendo ser Thomas, le advierte que su mamá está en una ambulancia y que viene en camino, pidiéndole que la ayude sin tener miedo. Jim intercepta la llamada, gritando a la entidad que deje a sus hijos en paz. La respuesta que recibe: Ellos ya no son tus hijos. Lo lleva a arrancar el teléfono de la pared en un ataque de furia. En la casa Colonia, aún lidiando con la perturbadora muerte del pájaro durante la lectura del tarot, Bacta quiere deshacerse del cadáver, pero Tilly teme que eso atraiga malas energías. Mientras tanto, Fátima recibe un chequeo de Mariel, quien la encuentra en mejor estado, sin saber que Fátima ha estado secretamente comiendo verduras podridas para satisfacer sus extraños antojos. En otro lugar, Sarah ayuda a Víctor a recolectar sábanas para construir un fuerte, y él le cuenta una inquietante historia de su niñez. Su madre intentó salvar al pueblo, pero fracasó y todos murieron. Víctor menciona que la nieve nunca había caído en Fromville antes, lo cual para él es un mal presagio. Cuando cae la noche, Boyd y Randall se posicionan en el autobús para observar a los monstruos. Randall está decidido a ayudar al pueblo, convencido de que el verdadero horror de Fromville es más profundo que la muerte misma. Sin embargo, los monstruos parecen haber desaparecido misteriosamente esa noche, y Boyd toma nota de su ausencia. Mientras tanto, en Bosque, Christy, aún herida, conversa con Kenny, quien confiesa sentir que todo en lo que creía ha desaparecido. Jade los interrumpe para hablar sobre sus alucinaciones, revelando que han sido constantes desde su llegada al pueblo. Víctor y Sarah terminan de construir el fuerte, y Víctor le revela que una vez encontró a todo el pueblo muerto, poco después de conocer al chico de blanco, su único amigo durante años de soledad. Este chico le sugirió que recolectara objetos de los fallecidos para recordar y quizás comprender lo ocurrido. La tensión aumenta cuando la ambulancia en la que va Tabitha cruza Fromville y se topa con un monstruo en el camino. Los paramédicos, creyendo que es una persona herida, intentan ayudar a Tabitha, intenta advertirles, pero la oficial Acosta la deja esposada a la ambulancia y solo puede observar con horror cómo los monstruos asesinan brutalmente a los paramédicos. El conductor, herido de muerte, intenta regresar al vehículo, pero ya es demasiado tarde. Jim, después de la inquietante advertencia de la entidad, decide salir a buscar a Tabitha. Boyd y Randall lo acompañan, mientras la oficial sobreviviente, en un intento desesperado de defenderse, dispara y hiere accidentalmente a Nikki, que veía la escena desde la casa Colonia. Mariel intenta estabilizar a Nikki, pero es inútil ya que no logra sobrevivir, mientras Donna trata de calmar a la oficial. Randall, decidido a ayudar, lanza su kit de herramientas a Boyd para liberar a Tabitha, pero pronto se encuentra rodeado por monstruos y un enjambre de cigarras. Uno de los monstruos muestra las llaves de la ambulancia y le ofrece un trato a Boyd. Dejarán que se lleve a Tabitha, pero ellos se quedan con Randall. Boyd acepta, llevándose a Tabitha, Jim y Henry de regreso a la casa Colonia, mientras Randall queda atrás, a merced de las criaturas. Dentro de la casa Colonia, Elgin tiene una visión del fantasma con kimono, quien le pide ayuda antes de desvanecerse. Mientras tanto, en la casa de los Matthews, Julie y Ethan conversan sobre sus miedos, y Julie finalmente revela el terror que sintió durante su trance junto a Mariel y Randall. En la cabaña, Jade confiesa a Kenny y Christy sobre sus alucinaciones y muestra el diario que Tian Chen le dio, perteneciente a Christopher y contiene dibujos del mismo símbolo que Jade ha estado viendo. Justo en ese momento, alguien golpea la puerta de la cabaña, interrumpiendo la revelación. Víctor y Sarah examinan los objetos de los fallecidos, notando la falta de algo de Christopher. Víctor recuerda que Christopher fue amistoso hasta que empezó a ver el símbolo, como le ha ocurrido a Jade. Esta memoria lo perturba, llevándolo a destruir el fuerte en un arrebato emocional, pero Sarah logra calmarlo. Víctor recuerda una escena aterradora donde Christopher discutía con el muñeco de ventrílocuo llamado Jasper, que en una ocasión llegó a moverse y hablar por sí solo, algo que Jade también ha visto en sus visiones. En la casa Colonia, Fátima pide tiempo a solas con el cuerpo de Nikki, y en un impulso siniestro cede al deseo de probar la sangre de la herida de bala, sugiriendo que el bebé que espera podría ser un monstruo en gestación. La escena final del episodio muestra a Boyd y Donna tomando una copa cuando ven las luces de la ambulancia. Al acercarse, descubren a Randall, sangriento, sobre el capó. Aunque parece muerto, de repente abre los ojos y empieza a jadear. Todo indica que los monstruos lo dejaron vivo con un propósito: sembrar más caos, ya que el resentimiento de Randall por la traición de Boyd seguramente generará tensiones explosivas en Fromville. Capítulo 5. Este episodio abre con Randall siendo llevado a la casa Colonia, gravemente herido tras su encuentro con los monstruos. Mariel intenta tratar sus lesiones, pero ve su mejilla desgarrada. Randall, furioso, la empuja y enfrenta a Boyd.
acusándolo de haberlo abandonado. Kenny y Jade regresan del bosque, sosteniendo a Christy herida por la trampa de osos. Boyd les informa de los eventos de la noche, y Jade, visiblemente alterado, sale corriendo a buscar a Tabitha, sumido en sus propios pensamientos. Donna se cruza con Henry, el padre de Victor, y le cuenta que un grupo salió en busca de su hijo. Sin embargo, Victor no está tan lejos. Llega a la casa colonia junto a Sarah en busca de suministros, pero se detienen al ver el desastre y la sangre de la noche anterior. Cuando Donna le menciona la llegada de su padre, Victor, en estado de shock, decide marcharse apresuradamente y le dice a Sarah que regresen a casa, posponiendo sus planes de encontrar a Jasper, el muñeco de ventrílocuo. Mientras tanto, en casa de los Matthews, Tabitha cuenta a Jim, Ethan y Julie sobre su experiencia en el mundo real. Jade irrumpe en la casa, nervioso, y le pregunta sobre el faro y el árbol de botellas. Jim insiste en que todo es una trampa del ente de Fromville, pero Jade, convencido de que la experiencia de Tabitha fue real, insiste en buscar respuestas y propone investigar juntos el árbol. En la clínica, mientras Randall grita de dolor, Kenny le cuenta a Boyd sobre su exploración del bosque, mencionando que sintió algo más allá afuera. Boyd sospecha que los monstruos dejaron a Randall vivo para recordarles a todos el peligro que representan. Mientras Mariel atiende a Christy, se disculpa por los problemas que ha causado, dejando ver su deseo sincero de cuidarla. Sin embargo, Boyd, invadido por la culpa, decide retirarse, sintiéndose responsable de la tensión en Fromville. Donna lleva a Henry a la habitación de Victor, quien se muestra abatido por el hecho de que su hijo lo evite. Donna le recomienda paciencia, asegurándole que su hijo volverá cuando esté listo. En el restaurante del pueblo, los habitantes se reúnen para obtener respuestas de Tabitha sobre el mundo exterior. Mientras tanto, Julie, en un intento de distraerse, roba marihuana de la habitación de Fátima y Ellis. Elgin, al verla, la confunde con un intruso, pero luego se disculpa y terminan pasando el rato juntos. Entre bocanadas de humo, Elgin le cuenta sobre el fantasma con kimono que ha estado viendo, mientras Julie se sincera sobre el trauma que aún la persigue tras el ataque en la mazmorra. La reunión en el restaurante se torna tensa cuando algunos habitantes cuestionan si Tabitha realmente aprovechó la oportunidad de pedir ayuda. La oficial novata Acosta intenta defenderla, explicando que cualquiera en su situación parecería demente, pero los demás siguen escépticos, y Tabitha, agobiada, se retira de la reunión. De vuelta en casa, Tabitha le dice a Jim que planea regresar al árbol para investigarlo. Jim, temeroso de perderla de nuevo, se muestra reacio, pero Tabitha lo tranquiliza asegurándole que no planea entrar al árbol, solo observar. Jim accede con la condición de que Ethan se quede con él. Acosta se acerca a Boyd tras la reunión, sugiriendo que, si quiere que los habitantes se olviden del árbol, debería darles algo más en qué enfocarse. Boyd, bajo una gran presión, responde con frustración, pero luego se muestra arrepentido, visiblemente afectado por la reciente muerte de Tian Chen y las preocupaciones sobre la escasez de alimentos en pleno invierno. Ellis encuentra a Fátima comiendo desesperadamente de un balde de verduras en mal estado. Fátima, entre lágrimas, confiesa que teme que algo esté mal con el bebé. Mientras tanto, Ethan y Henry, en un paseo, finalmente encuentran a Victor. Padre e hijo se miran, sorprendidos, y finalmente se abrazan. Victor, emocionado, admite que no sabía cómo regresar a casa. Bacta se acerca a Boyd para disculparse por no apoyarlo en la reunión y promete estar a su lado en el futuro. Jade y Tabitha, por su parte, investigan el árbol de botellas, donde encuentran papeles con números de 4 dígitos. Jade cree que son fechas y, en un momento de vulnerabilidad, comparte con Tabitha que, aunque las visiones en los túneles lo asustaron, sintió por primera vez que comenzaba a haber una conexión entre todo lo que ha estado ocurriendo. De repente, Dale, un escéptico residente, aparece decidido a entrar en el árbol, ignorando las advertencias de Jade y Tabitha. Dale desaparece en el árbol, y poco después, Boyd y otros encuentran su cuerpo fusionado en una pared de concreto en la piscina del pueblo. Boyd intenta ayudarlo, pero es inútil. Dale muere horriblemente ante los aterrorizados habitantes. Boyd, frustrado y derrotado, grita a los demás: Estoy tratando de mantenerlos vivos. ¿No lo ven? No puedo ayudarlos si no me dejan. El episodio cierra con un ambiente de desesperación creciente en Fromville. Boyd, quien siempre había afirmado que el lugar no lo quebraría, ahora enfrenta una batalla interna, mientras las fuerzas que controlan Fromville parecen estar decididas a desgastarlo y hacer que su resistencia finalmente se desvanezca. Capítulo 6. Vemos una tensa discusión entre Jim y Tabitha en plena noche en la casa de los Matthews. Mientras Jim intenta calmar a Tabitha, ella se cuestiona si hizo lo suficiente cuando estuvo en el mundo real. La conversación destapa viejas heridas, incluyendo la forma en que ambos enfrentaron la muerte de su hijo Thomas. Tabitha acusa a Jim de haber estado ausente, mientras él le reprocha el haber querido divorciarse antes de su llegada a Fromville. La situación escala hasta que unos gritos de monstruo interrumpen, recordándoles el peligro latente. A la mañana siguiente, la tensión sigue. Jim se dirige al
lago a buscar comida, mientras Julie, quien escuchó la pelea, lanza un comentario sarcástico, insinuando que las discusiones eran frecuentes en su hogar antes de llegar a Fromville. Por otro lado, Jade muestra a Boyd un avance en su investigación. Ha creado un mapa y teoriza que el árbol que transportó a Tabitha al mundo real podría ser una grieta dimensional. Boyd le recuerda el otro árbol de botellas que encontraron en la primera temporada y le menciona que un papel que estaba en una de las botellas tenía el número 1864. Jade, al ver que el número se repetía, decide investigar más a fondo. En la casa colonia, Victor y su padre Henry intentan reconectar. Victor menciona que debe explorar los túneles en busca de respuestas sobre Fromville, y aunque no quiere que Henry lo acompañe, su padre insiste en no dejarlo solo. Mientras tanto, en la clínica, Mariel comenta a Boyd que la ambulancia en la que llegó Tabitha tiene un equipo completo, incluyendo un ultrasonido, lo cual da esperanza de obtener información sobre el bebé de Fátima. Fátima y Ellis, tras conversar sobre sus miedos, deciden confiar en Boyd y acceder al ultrasonido, aunque Fátima teme lo que puedan descubrir. En la piscina, Donna construye un memorial para Dale. Tabitha la visita y confiesa sus dudas sobre si aprovechó su oportunidad en el mundo real. Donna le asegura que lo importante es que regresó y está con sus hijos. Mientras exploran los túneles, Victor deja soldados de juguete como guía, pero al llegar al sitio donde estaba Jasper, descubre que ha desaparecido junto con otros objetos. Esto alarma a Victor, quien decide adentrarse aún más, y aunque Henry duda, termina acompañándolo. En otro lugar de la casa colonia, Elgin toma una foto de Fátima con una Polaroid que encontró con Julie. En tanto, Jade llega al segundo árbol de botellas y se topa con el fantasma de Tom, el bartender asesinado. Este desafía la obsesión de Jade con los misterios de Fromville, sugiriéndole que vuelva a ser el empresario resuelto que alguna vez fue. En la casa de los Matthews, Ethan pregunta a Tabitha sobre Tian Chen, admitiendo que escuchó la pelea de sus padres. Tabitha se disculpa y, al subir las escaleras, se encuentra con los niños fantasmas Ankui, quienes la acorralan antes de desvanecerse. Kenny, afectado por la muerte de su madre, visita a Donna en la piscina y le pide mudarse a la casa colonia. Mientras tanto, Tabitha y Jade buscan en vano algún sentido a los dos árboles de botellas y sus misteriosos mensajes. Mariel se prepara para dar de alta a Randall, quien, resentido, insinúa que Mariel lleva una vida cómoda en la clínica con Christy, mientras él sufre en el autobús. En un acto de compasión, Mariel le ofrece mudarse con ellas, tratando de evitar que nadie en el pueblo esté solo. Victor y Henry, mientras exploran los túneles, encuentran una cámara llena de objetos y monstruos dormidos. Victor toma a Jasper, y al intentar salir, Henry encuentra un pedazo de ropa de Miranda, lo cual lo perturba y al mismo tiempo despierta a un monstruo. Otro monstruo advierte a Victor: si sigues viniendo aquí, algún día te haremos quedarte. Ambos huyen aterrados. Victor lleva a Henry a su escondite en un contenedor abandonado, recordándole cómo sobrevivió solo allí. Victor le asegura que, con Jasper en sus manos, ahora tienen una oportunidad de comprender lo que sucede. Finalmente llega el momento del ultrasonido de Fátima. Sin embargo, cuando Christy usa el escáner, no hay nada en la pantalla. Ni bebé, ni monstruo. Absolutamente nada. Fátima se muestra incrédula, mientras Ellis sugiere que deben ser honestos con Christy y Mariel sobre sus preocupaciones. Elgin revela las fotos de la Polaroid y descubre algo inquietante. En la imagen de Fátima aparece el fantasma con kimono, que luego se materializa junto a él, susurrándole: puedo ayudarte a regresar a casa, antes de desaparecer, dejando a Elgin confundido y asustado. Finalmente, en casa de Jade, él y Tabitha discuten sobre los fantasmas Ankui y las persistentes apariciones. Al ver un dibujo de las extrañas efigies que Jade encontró en el bosque, Tabitha recuerda una pesadilla de su infancia en la que veía esas mismas efigies y 3 piedras rojas, idénticas a la visión de Jade. Tabitha, atónita, le dice a Jade: no fue solo Miranda, yo también vi este lugar, pero no lo sabía. Capítulo 7. El episodio comienza en el hospital, donde Fátima y Ellis regresan a la casa colonia, abatidos por el misterioso resultado del ultrasonido. Boyd, por su parte, exige a Christy que encuentre respuestas, temiendo que algo extraño esté creciendo dentro de Fátima, algo engendrado por el oscuro poder de Fromville. Temiendo que su mente esté siendo manipulada por el lugar, tal como le sucedió a su esposa y Sarah, Boyd habla con Donna, quien le sugiere que quizá Ellis y Fátima deberían irse de la casa colonia para evitar riesgos para los demás. Aunque la idea le incomoda, Boyd asiente. Mientras tanto, Tabitha, Ethan y Jade vuelven a casa en busca de respuestas. Jim, ocupado recolectando alimentos, intenta disuadirla de seguir con sus investigaciones, pero finalmente, al ver su determinación, accede y tiene una inquietante conversación con Jade. Este sugiere que las pesadillas de Tabitha sobre Fromville en su infancia sellaron su destino y que este lugar ya la había llamado desde entonces. En el restaurante, la nueva llegada, Acosta, se enfrenta a Kenny, frustrada con la autoridad de Boyd y su rechazo hacia ella. Kenny percibe que su necesidad de resolver los misterios de Fromville es más fuerte de lo que
que parece, pero su actitud impulsiva la lleva a confrontar a Boyd una vez más, exigiendo que le devuelva su arma. Boyd, en un arranque de paciencia, le devuelve el arma, pero retiene las balas, diciéndole que solo se las entregará cuando demuestre ser más controlada. Julie y Randall continúan estrechando su lazo mientras él le enseña a conducir un vehículo de emergencia en un paseo fuera de la casa colonia. Pero lo que empieza como una escena relajada toma un giro siniestro cuando Randall comienza a alucinar con cigarras, reviviendo recuerdos de sus traumas. Ambos abandonan el vehículo en pánico y terminan en unas ruinas, el mismo lugar donde estuvieron atrapados por el hechizo de la caja de música la temporada pasada. Julie siente una conexión inexplicable con el sitio, pero Randall, instintivamente, la convence de alejarse. Victor y su padre Henry experimentan una creciente tensión, mientras intentan descubrir los secretos de Jasper, el muñeco ventrílocuo. Frustrado por la falta de respuestas, Victor decide llevar a Jasper al sótano de la casa de Sarah, esperando encontrar algún rastro oculto. Mientras tanto, Henry se desahoga con Donna en el bar, confesándole la carga emocional que siente al reencontrarse con su hijo en un lugar tan extraño como este. En un momento enternecedor, Elgin construye un móvil para el futuro bebé de Fátima, pero su ternura se ve interrumpida cuando su cámara Polaroid imprime una imagen del búnker abandonado de temporadas pasadas. Llevado por la curiosidad, Elgin decide investigarlo y descubre una pared que bloquea una puerta. Al escuchar golpes detrás, empuja un mueble y encuentra un esqueleto descompuesto. Mientras observa la escena, el fantasma de la mujer con kimono aparece detrás de él, susurrándole que puede ayudarlo a regresar a casa. Fátima, al borde de la desesperación, lucha con la idea de que algo antinatural crece en su interior. Aterrada, le ruega a Ellis que le crea. Christy intenta ayudarla colocando un suero intravenoso para alimentarla, pero su cuerpo lo rechaza, despertando en ella un deseo extraño por alimentos muertos o en descomposición. En una escena desgarradora, Fátima siente cómo su vientre parece hundirse y lanza gritos de dolor mientras Ellis, desesperado, busca antipsicóticos en el hospital. Christy lo detiene, advirtiendo que podrían empeorar las cosas. Ellis, aún angustiado, vuelve con Fátima y, sin querer, menciona su situación a Tilly, quien decide intervenir. Poco después, Tilly encuentra a Fátima en el invernadero, luchando contra un deseo inexplicable de comer alimentos en descomposición. La escena se torna oscura cuando Fátima, en un estado de pánico, reacciona violentamente, clavando unas tijeras en el pecho de Tilly. Ellis llega justo a tiempo para ver cómo Tilly, herida y agonizante, le susurra en sus últimos momentos: ¡Huyan! Capítulo 8. Ellis, alarmado por lo sucedido, decide confiar en Boyd y le cuenta sobre el ataque de Fátima a Tilly. Boyd, tomando medidas extremas, lleva a Fátima a una cabaña aislada en el bosque, lejos del pueblo y de la casa colonia. Intentando consolarla, le asegura que encontrarán una solución, aunque él mismo no sabe cuál podría ser. Boyd se enfrenta a una dura decisión: proteger a su familia o a la comunidad, consciente de que, si los residentes descubren la situación de Fátima, podrían perseguirla, aterrados por la posibilidad de que esté gestando algo maligno, sumado al hecho de que ha asesinado a Tilly. En la casa colonia, el cuerpo de Tilly es hallado en el invernadero, lo que desata una investigación a cargo de Kenny y Acosta. Mientras intentan descifrar lo ocurrido, surge una discusión sobre la posibilidad de que Sarah esté involucrada, dado su oscuro pasado. Acosta presiona a Kenny, cuestionándole por qué no incluye a Sarah en la lista de sospechosos, alimentando la tensión. Cuando Donna se entera de lo sucedido tras escuchar a escondidas a Boyd y Ellis, decide contar a la comunidad sobre la implicación de Fátima. Victor, por otro lado, atraviesa una crisis emocional, frustrado por la falta de respuestas de Jasper, el muñeco. Sarah intenta consolarlo y, preocupada, acude a la familia Matthews en busca de ayuda. Aunque Jim se muestra reticente, Tabitha decide intervenir y va a ver a Victor. Molesto por el involucramiento de Tabitha en los misterios del pueblo, Jim se enfrenta a Jade en el bar, acusándolo de haberla influenciado peligrosamente. Una acalorada discusión estalla entre ellos, mientras Henry, que observa desde el fondo, intenta mediar, sugiriendo a Jim que confíe en Tabitha. Tabitha logra calmar a Victor, quien finalmente recuerda un detalle clave. Christopher estaba en el sótano de la iglesia el día que desapareció, hablando con el niño de blanco, no con el muñeco. El niño le había revelado a Christopher cómo los niños de Frombville fueron traicionados y asesinados por adultos en quienes confiaban. En un intento desesperado vertieron su esperanza y crearon el árbol lejano y su red de raíces, un símbolo que Jade ha visto una y otra vez. Aunque Christopher intentó advertirle del peligro, Victor convenció a su madre, Miranda, de seguir las indicaciones del niño. Desde entonces no volvió a verla. En otro lugar, Julie siente una atracción inexplicable hacia las ruinas donde estuvo con Randall y Mariel. A pesar de las advertencias de Randall, decide llevar a Ethan y le confiesa que solo cerca de ese sitio encuentra paz, aunque también escucha gritos de personas en apuros desde su regreso del estado comatoso. Ethan, viendo esto como una misión de aventura, la anima a cruzar el arco. Al hacerlo, Julie sufre una convulsión y entra en un espacio surrealista donde experimenta distorsiones temporales. En este lugar, se encuentra en una mazmorra y ve a Martin, quien le pide que lance una cuerda a un pozo seco. Esto explica quién arrojó la cuerda a Boyd en la primera temporada.
asustada, ya que Martin estaba encadenado a la pared. Cuando escucha la voz de Tabitha llamándola, Kenny y Acosta logran sacarla del trance al apartarla del arco. Mientras tanto, en la cabaña, Fátima experimenta un terror creciente al ver a la mujer fantasma del kimono. En la casa colonia, Elgin encuentra una inquietante fotografía en la Polaroid que muestra una bolsa de sangre. Llevado por su curiosidad, se saca sangre para intentar recrear la imagen, pero su comportamiento se torna cada vez más extraño. Más tarde, llega a la cabaña donde está Fátima, engañándola al decir que Ellis lo envió para llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, en un giro oscuro, la lleva a una despensa subterránea y, con palabras manipuladoras, intenta convencerla de que el bebé que lleva no le pertenece realmente, sino que es algo que debe permanecer allí para su seguridad. Fátima intenta escapar, pero Elgin la retiene a la fuerza, negándole la salida. El enigma alrededor de Fátima y su aparente embarazo toma un giro sombrío. Algo extraño se gesta en ella, pero no se revela aún. Las acciones de Elgin también resultan cada vez más inquietantes, dejando a todos preguntándose si, al igual que Sarah, él también ha caído bajo la influencia de las fuerzas oscuras de Fromville. Capítulo 9. El episodio arranca con Boyd y Ellis en shock al descubrir que Fátima ha desaparecido de la cabaña en el bosque. Angustiados por lo que podría sucederles si los residentes descubren que mató a Tilly, se lanzan a buscarla frenéticamente, recorriendo cada rincón del bosque y los límites de Fromville, llamándola sin descanso. Durante la búsqueda, Boyd sufre un fuerte dolor en la mano y una debilidad repentina en las piernas, lo que inquieta a Ellis. En un momento de vulnerabilidad, Boyd revela que sospecha que podría estar desarrollando Parkinson, una condición que su propio padre padeció. Esta confesión impacta profundamente a Ellis, quien se siente herido por enterarse así de la situación. Mientras hablan, Boyd se abre sobre su tormento emocional, explicando que siente que los monstruos parecen querer castigarlo personalmente. Confiesa que la tortura de Tian Chen y el dilema de haber dejado a Randall en peligro lo persiguen. En un giro inquietante, un monstruo con apariencia de enfermera aparece en la ventana, burlándose de él y haciendo un gesto de pistola hacia su cabeza, como si quisiera empujarlo al borde de la desesperación. Ellis interviene para calmarlo, y aunque el monstruo se retira, queda claro que los seres de Fromville han tomado a Boyd como un blanco especial. Al amanecer, padre e hijo continúan la búsqueda. Sarah vuelve a escuchar las voces en su cabeza y se presenta en la oficina del sheriff con una revelación inesperada. Asegura que las voces le dijeron que Boyd y Ellis no podrán encontrarla a tiempo, y se ríen por este hecho. Paralelamente, Donna reconsidera que no sería correcto delatar a Fátima como responsable de la muerte de Tilly, recordando la calidez y generosidad de Fátima en la casa colonia y su papel fundamental para aliviar la tensión de la comunidad. Donna decide protegerla. Convoca a los residentes junto a Boyd en el restaurante, informándoles sobre la desaparición de Fátima sin mencionar el asesinato, insinuando en cambio que alguien o algo la ha secuestrado. Los residentes, intrigados y preocupados, acuerdan organizar grupos de búsqueda. En tanto, Víctor, acosado por la culpa y el recuerdo de haber perdido a su madre, se dirige al bosque con una pequeña hacha, decidido a destruir el primer árbol de botellas. Sin embargo, es interrumpido por el niño de blanco, quien ha crecido algo más y ahora le habla en enigmáticos acertijos. Le advierte que no debe dañar el árbol, pues tiene un papel importante. Explica que, aunque en el pasado intentó ayudar a las personas al revelar los peligros de la torre, ahora busca que los habitantes de Fromville descubran todo por sí mismos. Con esas palabras, el niño desaparece, dejando a Víctor frustrado y sin respuestas. Víctor se interna en una despensa subterránea, donde aguarda cerca de una puerta, sin saber que Fátima está atrapada al otro lado, luchando contra la mujer del kimono que intenta retenerla. Mientras tanto, Tabitha y Julie son guiadas por los niños fantasmas hasta la misma ubicación. Esta vez, los niños no gritan, sino que invitan a Tabitha a seguirlos. Al llegar, Tabitha toca el hombro de Víctor y de repente se encuentra atrapada en una visión de la noche en que Víctor era niño, cuando su madre, Miranda, lo dejó en el sótano antes de desaparecer. En la visión, Tabitha ve a Miranda luchando por llegar al árbol lejano antes de ser atacada por Smile, el monstruo que mató Boy la temporada pasada, quien termina con su vida. Esta experiencia parece establecer una conexión espiritual entre Tabitha y Miranda, sugiriendo que Tabitha podría ser una reencarnación de la madre de Víctor, o que existe un vínculo profundo entre ambas. Capítulo 10. El desenlace de la temporada comienza con Ellis regresando a la oficina del sheriff con una revelación inquietante. Está convencido de que Elgin es el responsable de la desaparición de Fátima, recordando cómo Elgin intentó tranquilizarlo durante la búsqueda, asegurando que Fátima estaría bien. Ellis empieza a sospechar de sus verdaderas intenciones y comparte su teoría con Boyd y Kenny. Boyd decide actuar de inmediato, enviando a Ellis y Kenny a la casa colonia para vigilar a Elgin, mientras él busca a Sarah para que intervenga en la confrontación. Cuando Boyd encuentra a Sarah, le explica que Elgin podría estar recibiendo las mismas visiones y voces que ella solía escuchar, manipulándolo para secuestrar a Fátima con la falsa promesa de salvar al pueblo. Sarah, empatizando con la situación de Elgin, acepta ayudar. En la casa colonia, Boyd, Sarah, Ellis, Kenny y Donna enfrentan a Elgin, intentando persuadirlo pacíficamente. Sin embargo, Elgin insiste en que la mujer del kimono
kimono es un ángel que lo guía. La frustración de Boyd lo lleva a tomar medidas más severas. Toma herramientas para sacarle la información a la fuerza, mientras la visipson del padre Katri intenta disuadirlo diciéndole que si hace eso, estaría teniendo una doble moral y los monstruos ganarán ya que lo habrán quebrado. Boyd igualmente va con Elgin y le golpea la mano con un martillo para que hable, pero Acosta llega e interviene, acusándolo de cruzar límites éticos. La tensión alcanza un punto crítico cuando Sarah, recordando su propio dolor, decide interrogar violentamente a Elgin, ya que como ella ya vendió su alma en este lugar, no tiene nada que perder. Evitando que Boyd sea quien cargue con esa culpa, Sarah toma un destornillador y le quita un ojo a Elgin, logrando que revele el paradero de Fátima. En el sótano, en un intento desesperado por terminar con su sufrimiento, intenta utilizar un vidrio roto para cortar su vientre, pero la mujer del kimono la detiene y la obliga a usar el vidrio contra su propio cuello como castigo. Finalmente, Fátima da a luz a una grotesca masa de carne y sangre. Una puerta en el suelo se abre, revelando escaleras hacia una cámara subterránea. La mujer del kimono toma al recién nacido y desaparece en la oscuridad, dejando a Fátima exhausta y emocionalmente devastada. Boyd y Ellis llegan demasiado tarde para evitar el parto, pero encuentran a Fátima, quien comparte una revelación estremecedora. Los monstruos de Fromville alguna vez fueron humanos que sacrificaron a sus propios hijos para alcanzar la inmortalidad. Intrigado, Boyd desciende a la cámara, donde presencia un ritual escalofriante. Los monstruos se reúnen en un círculo ceremonial alrededor del recién nacido, que empieza a transformarse en una figura humanoide. La criatura finalmente adopta la forma del monstruo sonriente, que mató Boyd anteriormente, confirmando que estos seres pueden renacer mediante oscuros rituales. Por su parte, Julie confiesa a Ethan que cuando estuvo en las ruinas, sintió haber adquirido la habilidad de ir al pasado, reviviendo hechos que ocurrieron. Le dice a su hermano que si esto es así, podría salvar a personas que murieron. Sin embargo, Ethan recurre a la historia que tanto cita. Le dice que seguramente Julie sea una Story Walker. Tiene la habilidad de visitar el pasado, pero no puede alterarlo. Mientras tanto, Tabitha y Jade logran descifrar un misterio crucial. Gracias a los números inscritos en las botellas colgadas en el árbol, Jim descubre que son códigos musicales, al reproducir las notas en el violín de Miranda. Los niños Ankui aparecen y se da la mayor revelación de la temporada. Una de las niñas se acerca a Tabitha y ella finalmente recuerda. La palabra Ankui significa recuerda. Ella y Jad lo hacen. Resultan que Tabitha y Jade son almas reencarnadas que estaban en el principio de todo. Cuando los monstruos eran personas, hicieron un pacto con la entidad que rige Fromville. Ofrecieron a sus hijos en sacrificio a cambio de ser inmortales. Quienes eran Tabitha y Jade en ese momento intentaron evitarlo, ya que la hija de ambos era uno de los sacrificios, pero fallaron. A partir de ese momento sus almas reencarnan e intentan romper el ciclo, pero hasta el momento no han podido. La anterior reencarnación de ellos eran Miranda y Christopher, quienes fracasaron en su intento por salvar a los niños. Ahora entienden que deben romper este ciclo y liberar a las almas atrapadas. Tabitha le cuenta todo esto a Jim y se aleja. Jim vuelve a la casa rodante en la cual llegaron intentando procesar todo lo que descubrieron. En ese momento aparece Julie, pero de otro tiempo con el pelo más corto, intentando evitar lo que ya sabía que pasaría. Aparece un ser vestido de amarillo que le dice a Jim: todo conocimiento tiene un precio. Y le dice que intentó advertirle que Tabitha no debió cavar ese pozo, confirmando así ser la voz que le habló por la radio. Este ser toma a Jim ante la mirada aterrorizada de Julie y le destroza el cuello con sus garras. El episodio finaliza dejando a los personajes al borde de nuevos dilemas. ¿Podrán Tabitha y Jade romper el ciclo y liberar a los niños? ¿Qué papel jugará Julie con sus nuevas habilidades como Story Walker? ¿Quién es el hombre del traje amarillo? ¿Y qué controla realmente en Fromville? Con respuestas prometidas pero también con más incógnitas, el cierre de esta temporada deja todo listo para una cuarta entrega cargada de revelaciones y nuevas amenazas. Déjame en los comentarios qué teorías tienes sobre From, suscríbete al canal y ¡nos vemos!